A continuación, y con mucho respeto, una explicación personificada de la vida adulta de Siddhartha Gautama Buda. Mi padre me casó a los 16 años, prácticamente en contra de mi voluntad, con tal de que yo no abandonara el palacio. Él sabía que desde mi niñez yo quería salir al mundo. Él no quería, por lo cual me casó. A los 16 años, él, con el matrimonio, pensaba que yo tendría que atender las necesidades del mismo. Sin embargo, al cumplir 29 años, yo, siguiendo las indicaciones de mi padre, no había salido nunca del palacio. Pero esto simplemente no me satisfacía. Entonces le pedí a mi padre el permiso de salir del palacio. Con Sandaka, uno de mis servidores, salí finalmente del palacio. Y en este recorrido pude evidenciar la verdadera naturaleza humana. La enfermedad, la vejez, la muerte. Me percaté de lo efímero que es este mundo al saber que todos pasaríamos en algún momento por todo esto. Mientras volví a casa, vi a un asceta. Vi la forma en la que éste vivía y fue entonces que decidí que yo quería seguir ese estilo de vida. A mí no me gustaba el tipo de sociedad en la que vivía. Yo estaba en contra del sistema en el que vivíamos. Un sistema en el cual había castas o clases en las que los de más bajo nivel tenían que hacer las tareas más pesadas y las castas más altas podían tener mayores privilegios. Los brahmanes, por ejemplo, podían no hacer nada y vivir con todas las comodidades. No así las clases bajas. Pensaba, si todas las lágrimas son saladas y la sangre siempre es roja, ¿por qué unos son brahmanes y otros son parias? Y ambos tenían vidas diferentes. Fue ahí donde creció mi deseo de salir del palacio. Sin embargo, quería que fuera con el consentimiento de mi padre. Una noche decidí hablar con él. En esa plática le pedí 4 cosas. Le pregunté, ¿podrías garantizarme que nunca estaré enfermo, que nunca envejeceré, que nunca moriré, que siempre estaré libre del deseo, del odio, de la avaricia, de la violencia? ¿Podrías asegurármelo? Él me contestó que esas cosas no podían concederlas ni los dioses y que no podía darme lo que él no poseía. Que tomara si quería todo lo material que él tuviera, pero que esas 4 cosas él no podría proporcionármelas. Le dije entonces, déjame salir a buscar las respuestas a mis cuestionamientos. Él simplemente contestó, tú sabes qué es lo más conveniente para ti. Fue entonces como entendí que tenía el consentimiento de mi padre. Justo cuando había decidido salir a descubrir estas respuestas al mundo, y 13 años después de haberme casado con Yasodhara, nació mi hijo Rahul. Sabía que él podría ser un detenimiento para lograr mi iluminación. En el mes de julio, a medianoche, después del festejo del nacimiento de mi hijo, decidí marchar. Vi por última vez a mi hijo Rahul y me marché con Sandaka, fiel servidor. Al amanecer, llegamos al río
que estaba en la frontera del reino de Capilobasto. Me despedí de él, me despojé de todas mis pertenencias y se las entregué. Le pedí que se las llevara a mi familia y le pedí también que les dijera que no volvería hasta haber encontrado la iluminación y hasta haberme convertido en Buda. Así, a los 29 años, renuncié a mi vida de príncipe y me dispuse a descender del Valle del Ganges. Quería encontrar las respuestas al sufrimiento universal. Quería encontrar un remedio para el dolor del nacimiento, para el sufrimiento, para la enfermedad, para la vejez, para la muerte. Así, emprendí mi camino en busca de un gurú o maestro espiritual que me ayudara en esta búsqueda. Después de dejar a mi primer maestro, me dirigí más hacia el sur, a la ciudad fortificada de Rajir, la capital del reino de Magadha. Ahí se contaba que el rey era justo y sensible con las nuevas corrientes de pensamiento y que brindaba protección a los sabios que pasaban por este reino. A mí me gustaba meditar en el pico del buitre. En estas grutas podía mantenerme junto con otros buscadores, alejados de las apetencias del mundo, pero a la vez podía estar cerca para recibir comida o donaciones. El rey Bimbisara me brindó su protección e incluso escuchó hablar de mí. Me invitó a su palacio y después de conocerme me ofreció la mitad de su reino. Él pensaba que yo sería un buen esposo para su única hija. Sin embargo, ¿para qué quería un reino si ya había renunciado al reino de mi padre? Después de haber estudiado con 6 maestros diferentes, aún no había encontrado las respuestas a mis cuestionamientos y aún no estaba satisfecho. Así, después de que estos me habían indicado hacer infinidad de cosas para alcanzar la iluminación, decidí seguir mi camino por mí mismo. Pensaba que la verdad debía imponerse por sí misma, no ser impuesta por nadie más. Así, me marché a Kaya, en busca de la verdad. En ese camino encontré 5 compañeros, con los cuales recorrí el Valle del Ganges, comiendo lo que los campesinos nos ofrecían, e incluso cuando meditábamos extendíamos brasas para alejar a las serpientes. Llegamos a los alrededores de la ciudad de Kaya, en un lugar de peregrinaje dedicado al dios Vishnu, en donde se buscaba la liberación del karma de nuestros antepasados. Aquí, después de observar el dominio de los brahmanes, me convencí aún más que el sistema de castas no debería de existir. Así, abandoné todas las religiones tradicionales y decidí seguir la vía de la salvación por mí mismo. Comencé un periodo de meditación y mortificación y decidí comenzar a mendigar por 10 pueblos, luego por 2, luego solo 1. Reduje también el número de familias que me brindaban comida, hasta decidir que solo visitaría una casa. Así, si tenía comida, comía. Si no tenía comida, ayunaba. Si una hoja caía del árbol, me la comía. Y solo bebía agua de lluvia. Aquí medité durante mucho tiempo, tomando solo un vaso de agua y comiendo solo un pedazo de pan y un grano de arroz al día. En ese tiempo, la austeridad y el ayuno me llevaron casi al borde de la muerte. Sujata
una joven del pueblo que provenía de una familia muy rica, decidió ofrecerme comida, pensando que si no comía algo, moriría. Ella me llevó leche con miel y arroz y me pidió que por favor comiera. Ella me decía que era necesario comer todos los días, por lo cual me di cuenta que el ayuno y el sufrimiento no serían el mejor camino para encontrar la salvación. Dejé entonces la privación. Esto desagradó a mis 5 compañeros, los cuales pensaban que había yo renunciado a mi búsqueda espiritual y decidieron seguir sin mí. En aquel entonces, un grupo de campesinos músicos pasaban por el lugar y aquel que los comandaba les decía a sus amigos: si una cuerda está demasiado tensa, se reventará. Si está demasiado floja, la música no será buena. Así entendí la vía del medio, el balance entre los placeres que había conocido y las privaciones. Esto es prácticamente el rechazo a los extremos. Así, mi camino me llevó a 5 kilómetros de Cali. Ahí me senté por semanas debajo de un árbol a meditar. Usando la técnica de meditación que consiste solo en prestar atención en la respiración, así buscaba la respuesta al malestar de lo que hace al hombre desdichado por cualquier tipo de sufrimiento: la enfermedad, la vejez, la muerte. A pesar de tener muchos tipos de tentaciones, logré vencer a todas y después de 40 días, en la primer vigilia, abandoné mi cuerpo y redescubrí mis vidas anteriores. Llegué a ver hasta 1000 vidas atrás. En la segunda vigilia comprendí el ciclo de la existencia, la ley de causa y efecto, el movimiento del karma. La tercera vigilia destruyó en mí los 4 pecados del espíritu: el deseo sensual, el apego material, los falsos conceptos y la ignorancia. Así, a los 35 años, en una noche, alcancé la iluminación, el conocimiento supremo, el nirvana. Ahí, por fin, liberé todo el sufrimiento. Mi espíritu estaba entonces libre de cualquier clase de impresión. Finalmente, era puro. Estaba limpio de esas impurezas que nos hacen renacer de vida en vida. En cuanto hayas el cese del deseo a lo que llamamos protección mental, cualquiera puede convertirse en un iluminado. Cuando por fin encontré las respuestas al sufrimiento universal, finalmente me convertí en Buda, el iluminado, el que tiene el conocimiento. Tras esta iluminación, pasé varios días bajo el árbol Bodhi para apreciar esta felicidad, esta iluminación. Después, quise alcanzar a mis compañeros para ayudarlos a alcanzar eso que yo ya había alcanzado. Recorrí 300 kilómetros atravesando ríos y bosques. Llegué a la ciudad sagrada de Casi, actualmente llamada Benares o Varanasi, donde pensaba que podía encontrar verdaderos buscadores de la verdad y de lo divino. Me dirigí al Parque de las Gacelas de Sarnath, a unos kilómetros de Benares, en busca de mis 5 compañeros. Ahí los encontré nuevamente. Al verme, ellos pensaban que había dejado la meditación y que no sabría nada. Cuando me acerqué a ellos,
pudieron sentir mi sabiduría, y entonces les revelé que me había convertido en el Buda. Fue ahí donde esa noche di mi primer sermón. Les anuncié entonces lo que llamaríamos las 4 verdades nobles, que enuncian lo siguiente: el malestar y el sufrimiento existen, por lo cual hay que reconocerlo. En casa, familia, en la sociedad, en todas partes. Esta es la primera verdad noble. Debemos entonces encontrar de dónde viene ese sufrimiento, cuál es su raíz. Si huimos de ese sufrimiento, no podemos encontrar ni comprender el origen. Debemos afrontarlo de frente y con valor para reconocer de dónde surge. Esa es la segunda verdad noble. Así como un doctor puede decir que una enfermedad puede curarse, así el sufrimiento puede detenerse, puede transformarse. Esta confirmación nos lleva a la tercera verdad noble. Cuando reconocemos la causa, la raíz de ese sufrimiento, entonces puedes ver qué tipo de práctica o camino debes de seguir para salir de la situación de sufrimiento. Esa es la cuarta verdad noble. Después de ese sermón, ellos me pidieron ser aceptados como discípulos, y así se formó nuestra primera comunidad, la Sangha. Recorrí la India de norte a sur en todas direcciones, enseñando a todo aquel que decidiera escucharme, sin hacer ninguna distinción, predicándoles que con una práctica adecuada, cualquiera podía alcanzar el nirvana, la iluminación. Enseñé por más de 40 años y la Sangha se fue extendiendo en varias ciudades. A los 80 años, en la ciudad de Vaisali, Buda cayó enfermo y le dio a sus discípulos su último sermón acerca del nirvana, y les explicó cómo comprender la muerte. Tiempo después, Buda se dirigió al pueblo de Kushinagar, donde sintió fuertes dolores de estómago y sintió que la muerte llegaba. Ahí llamó a Ananda, uno de sus discípulos, y le dictó sus últimas voluntades. Ananda le preguntó qué debemos venerar, y él le respondió: nací en Lumbini, fui iluminado en Bodhi Gaya, anuncié la ley del karma en Sarnath, y aquí en Kushinagar voy a alcanzar el nirvana. He aquí 4 lugares a los cuales pueden ir. Finalmente, Buda dijo sus últimas palabras: la degradación y la muerte son inherentes a todos los seres, pero cada cual puede obtener el derecho a evadirse de ellos. No dejen nunca de luchar. Buda murió una noche de luna llena y finalmente alcanzó el nirvana.